Para mí este día es muy especial, ¿no? Es un día lleno de alegría, es un día donde podemos ver que el mensaje de la ciudadanía es importante. Y digo que hay que ver que el mensaje de la ciudadanía es importante porque más allá del triunfo que nos debe alegrar ya como organización política, como proyecto político, como revolución ciudadana, sí, 24 horas de felicidad y punto. Ahora vamos a ver la responsabilidad que se está asumiendo de aquí en adelante. Porque los resultados del día de ayer hay que leerlos en función de los mensajes del pueblo ecuatoriano. Hay un mensaje al gobierno central, hay un mensaje a la derecha ecuatoriana, y cuando hablo de un mensaje al gobierno central, específicamente a Guillermo Lasso, le está diciendo basta de cinismo. Basta de seguirle mintiendo a la ciudadanía. Basta de querer considerarnos ignorantes y manejar una consulta popular que pretendió manipular nuestro pensamiento, y además basta de construir ese fascismo que son espacios de violencia cuando nos dice al que vota no es un narcotraficante, al que vota no es un antipatriota. Bueno, eso lo que dijo se le rebotó. Pero por otro lado también hay un mensaje al modelo de la derecha. Se agotó la estrategia y la campaña del odio, Carlos. A ver, yo no creo que lamentablemente no creo que se haya agotado. No creo que se haya agotado y no creo que vaya a desaparecer. Lo que puede ser es que el volumen del odio vaya disminuyendo. Pues que la gente no come del odio. Pues yo no lleno la refrigeradora de odio. No. Y la gente hoy está teniendo otro tipo de urgencias. Carlos, yo quisiera, digamos, empezar también el análisis de esta elección por el suelo que estamos pisando. Y esta elección, vamos a hablar después de Quito, que lo de Pavel me parece que es sumamente importante. Decíamos fuera de micrófonos que es simbólico, que es ganar la capital de la República después de 9 años, en el caso de Pavel con la Revolución Ciudadana. Pero el caso de Paola Pavón, perseguida, encarcelada, estigmatizada con un grillete que mucha gente acá lo vinculó, 2 años, lo vinculó con casos de corrupción cuando era producto de lo sucedido en octubre, un caso que nunca se pudo probar y demás. Y hoy esa persona que fue perseguida, que fue estigmatizada, que fue señalada, que fue insultada, a la que los medios de comunicación, que ayer todos llegaron en gran número, ¿no?, a hablar con Paola Pavón y a ver qué era lo que decía, antes nunca venían a buscarla. ¿Qué significa en el caso de Paola Pavón el triunfo? A ver, en el caso de Paola Pavón es un homenaje a una mujer luchadora, trabajadora incansable, una mujer que a pesar de la persecución, a pesar de esta estigmatización que se pretendió darle, estuvo ahí. Nunca se arrodilló, nunca bajó la cabeza, nunca se rindió. Para Paola Pavón, este es un triunfo que la reivindica. Este es un triunfo que la justicia radicada en el soberano, que es el pueblo de Pichincha, le ratifica su inocencia, su libertad, su derecho a liderar una provincia. Una mujer que nos demostró que no tiene miedo, que está ahí para recibir los golpes. Pero adicionalmente, y te aseguro que Paola a la interna, es decir, en lo más profundo de su interior y de su alma, tiene que haber llorado mucho, pero recibe las cosas con sangre dulce. Con resiliencia. Con resiliencia, con un alma noble. Yo conozco a Paola Pavón. Y estuve cerca de esta campaña, acompañé esta campaña de Paola Pavón y la he visto. ¿Sentiste este resultado como tuyo también? Te pregunto. Por supuesto. ¿Cómo lo viviste? Es una convergencia de emociones y de sensaciones, porque hemos recuperado el país. Ayer Paola decía algo que es importante. Vamos a recuperar el país desde lo territorial, desde lo local, desde las provincias, desde las ciudades. Y los resultados están ahí. Ahora, no nos podemos embriagar en el triunfo,
porque de aquí vienen los resultados. La gente, los ciudadanos, las ciudadanas, ahora van a exigir gestión, van a exigir resultados. Pero yo quiero poner algo aquí que es importante. ¿Cuáles son los 3 años y medio de Paola? A ver, 2 paros, una pandemia, transferencia de recursos insuficientes, y si es que llegaban, persecución, privación de la libertad, estigmatización. Cerco mediático. Y el cerco, y bueno, fuera tan solo la insignia de cerco mediático. Los medios en contra de ella. Entonces, así, con todas esas barreras, con todas esas complicaciones, Paola Pavón hace una gestión. Con todas esas limitaciones que se las pusieron, Paola Pavón implementa su gestión y gana una elección para la reelección. Hoy, Paola Pavón tiene la oportunidad de continuar un proceso que inició a pesar de todas las limitaciones que le pusieron. ¿Quiénes? No los opositores, el odio. Así que mi homenaje a esa mujer luchadora, a esa mujer trabajadora, a esa mujer valiente y esa mujer que con esa sonrisa de pueblo conquistó a la provincia. Paola Pavón no solo venció en las urnas, sino que venció el odio, dice usted, Carlos. Yo creo que venció el odio, sí. No desaparece el odio, pero sí lo venció. Porque este resultado es el reflejo al reconocimiento de esa mujer. Y mi agradecimiento a Paola Pavón por haberme invitado a participar en su campaña, y para mí es un honor haberla acompañado y haber contribuido con un granito de arena a esto que hoy estamos viviendo. Quito, Pavel. A ver, lo de Pavel es interesantísimo también, porque recordemos cómo comenzó Pavel, las cifras de Pavel, cómo comenzó. Es decir, teníamos un Yunda muy... A ver, seamos francos, había duda y escepticismo que Pavel pueda hacerle calor a Yunda. Y la campaña ciudadana de Pavel, la credibilidad de Pavel, le permite comenzar a crecer sistemática y sostenidamente. Pero aquí también hay una lección. Así como la elección de Paola es la mujer luchadora frente al odio y venció el odio, la de Pavel fue interesante, porque la de Pavel es el hombre serio, el hombre capaz, el hombre planificador, el hombre con visión frente a la payasada. Es que se está malinterpretando la política en el Ecuador. ¿Desde cuándo la política en el Ecuador es show? ¿Desde cuándo la política en el Ecuador es payasada? Desde las elecciones anteriores. Miren la tragedia de los zapatitos rojos, pues. Miren la tragedia de los zapatitos rojos. Pero esto no es nuevo, o sea, si yo me remonto a los años 80 y 90 Sí, y veo, yo el otro día conversaba con ustedes de aquí afuera, las campañas de Bucaram eran diferencia ahora. Con usted conversábamos del otro día, Carlitos, de una anécdota de Bucaram en Tarima. Sí, y Bucaram era... Eso no lo podemos contar en vivo. No lo puedo contar aquí. Pero Bucaram ya era la payasada. Ahora tenemos que el TikTok y eso. En privado se las cuento, pero en público no, por la connotación, por las palabras que utilizaba este caballero. Pero vamos a lo siguiente. Sí, es verdad. Pero el volumen en que existía, porque eran realidades distintas, no es el volumen de hoy, pues hoy las redes sociales es impresionante. Pero es que vamos a lo siguiente, ese estilo de hacer política es un irrespeto a la inteligencia de la ciudadanía, pero sobre todo de los jóvenes, a los cuales no les consideran inteligentes, a los cuales no los consideran con sentido de pertenencia. Entonces pretenden manipularlos a través de estas payasadas. Yo hace 2 días estaba ayer estaba con una joven de 14 años en una reunión social, nieta de unos grandes amigos. ¿Y qué me decía? Hablaba sobre los TikTok de Yunda. Y todas las personas adultas que estábamos ahí decían, pero qué lindos los TikTok de Yunda. Y ella, de 14 años, dijo, no me parecen lindos. Porque creen que a nosotros nos gusta eso. Y a nosotros no nos gusta eso. Ella estaba hablando de profundidad. Hay que desmitificar también el tema del TikTok. No sé si lo conversábamos contigo también. Hay un TikTok en el que Churuchumbi aparece con el cabello suelto
que hasta la noche del día sábado tenía 7 millones de reproducciones. Y la cuenta de Churuchumbi tiene 50,000 seguidores, la cuenta de Yunda tiene 50,000, y hay que tomar en cuenta una cosa adicional. Yunda utilizaba con Churuchumbi adicionalmente la cuenta de Radio Canela para promocionar sus TikTok. Ojo con eso, ¿no? Y la cuenta de Pavel tenía apenas 6,000 seguidores en TikTok. Entonces, ¿en dónde queda esto del TikTok y los jóvenes que decía hace un momento Selene en el análisis? Es que lo que pasa es que hay una comunicacionalmente, esto se deriva en una confusión comunicacional. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa es que te puedan ver 7 millones, pero los 7 millones que te ven no necesariamente van a estar de acuerdo contigo. Los 7 millones que te ven pueden reírse, pueden indignarse, pero no necesariamente van a estar de acuerdo contigo. Es decir, el nivel de exposición no hace que te dé credibilidad. El nivel de exposición no oculta tu realidad. Y el nivel de exposición no se traduce en intención de votos. Hay un error en la política. Creen que hay que tener una exposición tremenda. No importa, el famoso dicho, no importa si hablan bien o mal, lo importante es que hablen. Pero eso no le sirvió al señor, por ejemplo, esto no le sirvió al candidato también a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churuchumbi, que iba de la mano con Yunda, y antes de toda esta exposición, posiblemente no tenía la votación que obtuvo. Pero es un buen punto lo que tú dices, Licenia, porque esto me permite responderlo mucho más amplio. A ver, una persona que sale derrotado en estas elecciones de la provincia del Pichincha se llama Leonidas Issa. Pierde alcaldía y prefectura. ¿Eran sus candidatos? Y no gana Cayambe, Pachacutic no gana Cayambe. ¿Hizo campaña con ellos? Es decir, no confundamos la votación de Churuchumbi como que fuera de él. Ahí había un alto componente de Leonidas, no de Pachacutic, de Leonidas Issa y de Yunda. O sea, la revolución ciudadana. Y permítanme felicitar también a un gran responsable de esto, que es Rafael Correa, porque ha demostrado que a miles de kilómetros de distancia y con un teléfono tiene una incidencia. Sí, porque ni en las vallas la dejaron estar, ¿no? En el influjo psíquico. El influjo psíquico, sí. Bueno, entonces, aquí la revolución ciudadana no solamente que tiene un lindo resultado electoral, sino que además se fortalece y le ha ganado algunos factores. Le gana a Leonidas Issa, le gana a la derecha, le gana al gobierno nacional, le gana al odio, le gana a la persecución, a los medios, le gana a los medios, le gana a la estigmatización, le gana al propio Consejo Nacional Electoral. O sea, este triunfo tiene una trascendencia tal que espero y convoco a la Revolución Ciudadana, y me incluyo, porque soy parte del proyecto, a que no nos vayamos a embriagar con el resultado. De acuerdo. Esto es como el partido de fútbol. Ya ganamos. Ahora toca otro partido. Y el partido que nos toca es hacer una excelente gestión en todos los lugares que hemos ganado y a también tener modestia. Humildad. A tener modestia y humildad. Cuidado, nos confundimos. Usted es futbolero, usted sabe que... Claro, que ya lo ve. ¿Cuánto? Que en el fútbol y en la política las victorias y los triunfos duran 24 horas. O sea, a partir de hoy, a Paola Pavón, a Pavel, a Marcela, a Aquiles, a Leonardo en Manabí, que por cierto también me estaba reclamando una buena amiga en Twitter, ¿por qué no hablas de Manabí? Queremos también que Carlos haga una reflexión sobre qué pasa con Manabí, porque muchos estaban comentando de que Casanova, que había hecho una muy buena alcaldía en Puerto Viejo, iba a tener los números como para alcanzar a Leonardo Orlando, pero Manabí sigue siendo todavía una provincia con mucho componente afín a la Revolución Ciudadana. Yo me imagino que tiene que ver mucho con lo que hizo justamente el gobierno de Correa antes, durante y después del terremoto. Pero empecemos por Guayas y Guayaquil ahora, que es tu ciudad, tu provincia, donde creo que se da la mayor de las sorpresas. Yo decía esto hace un momento, ni siquiera con Correa en el mejor momento de su gobierno, cuando ganó 100 legisladores, cuando tenía el 70 y pico % de aceptación, gobernando este país, logró alcanzar ni alcaldía ni prefectura. Hoy lo hace desde afuera, con un cuadro joven, por fuera de la política, como es Aquiles Álvarez, y con Marcela Guiñaga, que
es uno de los cuadros más importantes que también tiene la Revolución Ciudadana en el país. Ayer casualmente, con todo este triunfo ya casi a medianoche, tuve la oportunidad de conversar con Rafael, telefónicamente, obviamente. Y bueno, una de las cosas que me dice el propio Rafael, me dice: Carlos, esto ha ido más allá de nuestras propias expectativas. Más allá, es que es la verdad. Es que miren los resultados. O sea, Guayas, incluyendo la capital de la provincia, Pichincha, incluyendo la capital de la provincia, Manabí, incluyendo la capital de la provincia, y si no me equivoco, y ya está confirmado, J. Lloret, Azuay, en la provincia de la Azuay. Es decir, no estamos hablando de 3 provincias, estamos hablando de las 4 más grandes en términos de población y grandes en términos de movimiento económico. Es decir, no se ha ganado en cualquier lugar. Pero vamos a lo de, vamos a lo de Guayaquil y Guayas. Realmente ahí hay una sorpresa. ¿Por qué hay una sorpresa? No porque no existía la posibilidad de pronto de ganar, pero dentro del mismo análisis a la interna, cuando en una campaña, la campaña es como un partido de fútbol, cuando tu adversario hace malas jugadas, tú las tienes que aprovechar. Susana González hizo pésimas jugadas, pero pésimas jugadas, comenzando que no conoce los cantones de la provincia del Guayas. Pues, ¿no? Lo del dragado, que fue una permanente tomadura del dragado, de pelo. Además, y la puesta en escena del debate fue una vergüenza, ¿no? Claro, entonces ahí hay un punto de inflexión para Marcela. ¿Y en la alcaldía? Yo, en ese momento, yo estaba en Colombia. Cuando veo esto, la llamo a Marcela: Marcela, esta es la oportunidad para remontar y ganar. Y en la alcaldía, a ver, si bien Aquiles tiene un excelente perfil, una excelente característica, cuidado, nos confundimos. En la sierra a lo mejor no puede gustar ese lenguaje, ese lenguaje relajado, o ese lenguaje muy directo, o la utilización de ciertas palabras, pero eso en Guayaquil es la realidad del pueblo común. Es sabido. Sabroso. Entonces, eso pega. O sea, tú tienes que leer esto. A ver, que esto comunicacionalmente, en términos de estrategia, a mí no me gusta hablar de marketing político, a mí me gusta hablar de comunicación, que creo que es mucho más profundo. En términos de comunicación estratégica, eso te genera cercanía. Pero independientemente de aquello, cuando a mí Aquiles me invitó a participar en un vivo, tuvimos 20.000 views, que el propio Aquiles me decía: gracias, Carlos, porque estos son los views más grandes que he tenido. Pero más allá de eso, no dábamos pues la posibilidad de que Aquiles le pueda ganar al partido, olvídate de Cintia Viteri, ya vamos a hablar de Cintia Viteri, al Partido Social Cristiano, porque rompe la hegemonía de 30 años. Es decir, ¿qué significa el triunfo? A ver, más allá del triunfo de Marcela, que es tremendamente meritorio, y que la felicito a Marcela Aguiñaga, porque además tiene un valor interesante, es la directora del partido, es la directora nacional del movimiento. ¿Qué significa el triunfo de Aquiles? Significa que al Partido Social Cristiano prácticamente lo pone en un ataúd. Yo sé que en política no hay muertos, pero al Partido Social Cristiano, primero que ya el Partido Social Cristiano hace mucho tiempo había renunciado a lo nacional, se ubicó en lo local, pero en lo local ya ni siquiera en la provincia, porque ya había ido perdiendo también presencia en la provincia. Acuérdate que ellos, teniendo esa hegemonía en la provincia del Guayas, perdieron Santa Elena, ¿verdad? Ahora, cuando Aquiles le gana al Partido Social Cristiano con una dignidad como la alcaldía de Guayaquil, que es muy simbólico que era muy simbólico para el Partido Social Cristiano y es muy simbólico para cualquier organización política, prácticamente los desapareció. Para las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas, el Partido Social Cristiano va a estar en serios problemas, tremendos problemas. Ahora, le va a quedar un reto tremendo a Aquiles, al igual que Pavel, porque reciben una institución que viene muy complicada en distintos temas, presupuestarios y en temas de seguridad. Ahora, esto también es cuando yo le decía, es que ya en la política no puede ser de payasadas, no puede ser de cosas superficiales. ¿Qué le pasa a la factura a Cintia Viteri?
y que de pronto a veces podíamos confundirnos con el tema. La estrategia política de Cintia Viteri, ¿cuál fue? La estrategia de Cintia Viteri fue hacer de su vida un storytelling pensando que eso le acercaba al ciudadano común. La gente no quiere telenovela, la gente no quiere payasada, la gente lo que quiere es que la entiendan, la gente lo que quiere es que los protejan. Y aquí hay un elemento diferenciador que no lo podemos dejar a un lado. ¿Cuál es? Es que el pueblo ecuatoriano castigó el modelo de la derecha. Olvidémonos de Lazo, que es un cínico, olvidémonos del resto, de los distintos actores de la derecha. Es el modelo. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano le dijo al modelo neoliberal, al modelo de la derecha: a mí no me interesa su modelo financiero de estados de ingresos y egresos, de querer controlar el déficit fiscal. A mí lo que me interesa es una economía social. A mi pueblo lo que me interesa es que ustedes me den la salud, el trabajo, la seguridad, que vuelvan los recursos que nos sacaron, que nos vuelvan la tranquilidad y la estabilidad. Entonces, ese elemento no lo podemos abstraer. Porque ese elemento es fundamental. Si bien la mayoría de la población no se identifica con ideologías, pero sí se identifica con algo, que es el modelo. Y ayer, ese 5 de febrero, que es histórico, comienza la recuperación de un proyecto político, que es un proyecto de país. A eso voy, Carlos. ¿En qué medida este resultado y la capacidad de gestión que tengan y el desempeño que tengan las autoridades que han obtenido el favor electoral le puede facilitar a la Revolución Ciudadana una proyección hacia la próxima elección presidencial? Y tomando las palabras de Selene, por ejemplo, la analista que estuvo previamente, que decía que a la Revolución Ciudadana le puede pasar lo mismo que al Partido Social Cristiano, que no tiene nuevos liderazgos, que no trasciende si no está Jaime Nebot. En el caso del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana sin Correa tiene nuevos liderazgos, pero esos liderazgos acaban de ganar alcaldías y prefecturas. Pero ya con vista a la elección presidencial. Vamos a lo siguiente. Yo creo que los nuevos liderazgos sí han existido en la Revolución Ciudadana. El tema es que no habían tenido la oportunidad de estar en la primera línea dentro de un proceso electoral. Vamos a lo siguiente. Rafael ayer me decía, ni cuando fuimos gobierno tuvimos estos resultados. Pero mira tú, J. Lloret es un liderazgo nuevo en la provincia de La Suay. Marcela Guiñaga, por más asambleísta que haya sido durante mucho tiempo, que además me parece una ridiculez esto de que el asambleísta no pueda repetir más allá de 2 periodos, porque eso es una especialidad. No solo al asambleísta, jubilas a todo político después de 8 años de funciones. Entonces, Marcela Guiñaga es un liderazgo joven, es una mujer de 48 años, 48 años, es una mujer joven, que no había tenido la oportunidad de participar en una elección unipersonal. Aquiles Álvarez, un hombre joven. Ahí vas teniendo ya 3 líderes, Azuay y 2 de Guayaquil. Paola Pavón es una líder que repite frente a toda esta desgracia que le había sucedido. Pavel Muñoz no había tenido la oportunidad de participar en una elección unipersonal y han ganado. Es decir, ahí tú estás asegurando un recambio también generacional. Evidentemente no son jovencitos, pero son hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Entonces sí hay ese liderazgo que hoy van a tener una gran responsabilidad en su gestión, porque la eficiencia, la eficacia y la oportunidad de su gestión es lo que te va a sostener al 2025. Ahí quiero atar con algo que lo mencionaba Selene y que me parece a mí es lo más importante en este momento, más allá de las figuras, ¿no? Porque bien decías tú hace un momento, Carlos, 2025 es la presidencial, para eso tendrá que correr todavía muchísima agua debajo del puente y hay que asumir estos resultados con mucha... creo yo, serenidad y sabiduría. Exactamente. Y con mucha prudencia también, la prudencia es parte de la sabiduría. Le leo a Pablo Campaña, un tuitero, que dice, a propósito de lo que mencionaba nuestro invitado anterior, más que una victoria de la Revolución Ciudadana, veo un voto por el Estado social que los últimos 2 gobiernos intentaron desaparecer. Es distinto, la gente no es correísta, dice, solo confía en que ese movimiento gobierne con apego a la justicia social. Lo que yo estaba diciendo, los modelos. Lo que estaba diciendo, los modelos. Claro. Es que eso es un mensaje, ese es un mensaje que la derecha no lo va a entender. No lo va a entender. O sea, lo va a escuchar, va a intentar copiarlo,
pero no tienen la voluntad de aplicarlo. Y nosotros dentro del progresismo sí lo conocemos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la Revolución Ciudadana en todas estas dignidades que ha ganado? Es que la Revolución Ciudadana es la única organización política que fue gobierno, que conoce de visión, que tiene una visión de desarrollo, que conoce de planificación, Por eso esa frasecita, antes estábamos mejor. ¿Por qué? Porque se incrementó la economía en esos 10 años de ese modelo social, de ese estado social de bienestar, creció de 47.000 millones a 100.000 millones. Se redujo la pobreza extrema, se redujo la pobreza en la ruralidad, se incrementó el universo de afiliados en la seguridad social. Es decir, fuimos ejemplo de infraestructura que los economistas llaman competitividad sistémica, carreteras, hidroeléctricas, un pocotón de cosas de inversión. Salíamos como ejemplo en Colombia, ¿verdad? Y otras cosas más. Es decir, ya la Revolución Ciudadana lo hizo. Tiene clara la hoja de ruta. Y si bien y solamente para complementar, yo mencionaba que sí hay pues liderazgos más jóvenes que están asegurando, pero también hay liderazgos que ya no somos tan jóvenes. Y ahí me incluyo, y perdónenme, y lo digo con humildad y con modestia. Yo participé en una elección en el año 2021 en calidad de vicepresidente de la República, pero yo también me adjudico este triunfo, pues. Yo también me adjudico esta renovación. ¿Por qué? Porque yo demostré al país liderazgo. Yo demostré al país cercanía, porque yo demostré al proyecto político Revolución Ciudadana lealtad. Qué importante es eso en estas épocas. Coherencia. ¿No? Defender los principios, las convicciones. Yo públicamente quiero expresarte lo que te lo he dicho en privado. Mi reconocimiento y mi agradecimiento. Carlos Rabascal, gracias. A ustedes. Rápidamente, Carlos, se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos, pero yo no quisiera cerrar esto sin su pronunciamiento sobre los resultados parciales todavía de la consulta popular. Es un gran tema, Licenia. A ver, miren, nadie va a discutir que una consulta popular es una herramienta democrática legítima, pues no, o sea, eso está en la Constitución. Ese no es el problema. El problema es el irrespeto de que pretender utilizar y manipular la consulta popular para pretender manipular el pensamiento de la gente, decirle a la gente que es ignorante. Mira tú, la pregunta ancla de la consulta popular que tiene que ver con la famosa extradición, que rotundamente la gente respondió no, y la derecha y el gobierno, ¿qué decía? No podemos entregarle al progresismo, a la izquierda, para que conviertan al Ecuador en un narcoestado. Porque eso todavía lo siguen diciendo. Colombia tiene extradición no de ahora, ya desde hace algunos años. 7 bases militares en el territorio colombiano. Y la producción de cocaína se incrementó de 143.000 hectáreas a 204.000 hectáreas, 43%. ¿La extradición era una solución? No es una solución. Reducir el número de asambleístas era una solución. Estabas quitando representatividad a provincias pequeñas, pues. Eso es no conocer la importancia de las provincias pequeñas. El tema de los nombramientos de las autoridades, quitándole al Consejo de Participación Ciudadana. Y ustedes que son periodistas y me han seguido, saben que yo me oponía al Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya el pueblo lo aprobó. ¿Pero por qué Lasso pretendía hacer eso? Para quedarse con sus contralores, con sus superintendentes, porque lo único que le interesa es surfear la ola del 2025. Pero esa intención de pretender surfear la ola se le convirtió en una asfixia, porque él mismo se construyó su propio tsunami. Nadie pensaba que la gente iba a votar en bloque, como no. Y la gente fue sabia. Porque lo peor que le puede pasar a un político, amigos que me están viendo y escuchando, y a ustedes, queridos colegas y amigos, es no darle valor a la sabiduría popular.